tardes. Bueno, primero bienvenidos y gracias por venir. Y nada, hoy tenemos el placer de que nos acompaña Juan Pablo Mardomingo Ibáñez, autor de su primer libro Atrapados por su pasado. Y bueno, queríamos preguntarte, bueno, también es profesor de secundaria, y la pregunta es, ¿esto te ha traído o sea, el pensar hacer este proyecto, en embarcarte en este proyecto? Pues sí, la verdad es que lo cuento ahí brevemente en el prólogo y la verdad es que era una idea que llevaba barruntando un tiempo, pero me acuerdo que un día, haciendo un examen de matemáticas, que no les entusiasma precisamente a los chavales hacer exámenes de matemáticas, vi a una chica en concreto, la estaba mirando y me recordó un poco a mí cuando yo era pequeño, porque la vi muy... no, aprobaba, pero no era muy brillante en matemáticas, y sin embargo, luego cuando hablaba con sus amigos, concretamente de música y de baile y tal, parecía una persona superdotada, porque tenía una memoria tremenda y cogía el rol de líder de todo su grupito de amigos y tal, y decía, esta chica, vaya cerebro, vaya mente, vaya memoria, y sin embargo, para lo que no le motiva, pues no se muestra tan brillante, ¿no? Tan inteligente, y sin embargo para el otro tenía una memoria y una capacidad de razonar y de acordarse de datos y de fechas que era tremenda. Y entonces me hizo pensar, ¿no? Digo, jolín, esto de la... No sé, lo que me ha gustado a mí siempre, que son directores de cine, actores y tal, digo, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo funcionará la mente de alguien que se ha mostrado luego tan brillante? Y bueno, y a partir de ahí surgió la idea de explorar las infancias de algunos directores de cine y de ver cómo su infancia luego condicionó su obra y la curiosidad también de cómo eran ellos de pequeños, ¿no? Bueno, ya un poco a partir de ahí fue. Eliges 10 directores del siglo XX. Sí. Bueno, nombres que todos conoceremos, ¿no? Desde Woody Allen, James Cameron, Coppola, etc. Sí. ¿Hay alguno que te haya quedado fuera que digas, a lo mejor hubiese estado interesante ponerlo? ¿O cuál de estos te ha chirriado más, ¿no? Haber conocido su pasado, su infancia, ¿no? ¿Cuál te ha llevado a la sorpresa? O sea, esas dos preguntas. Vale. Pues la primera, bueno, verás, el proyecto, estuve como 4 años con esto y la verdad es que se quedaron fuera muchísimas personas, porque me acuerdo que empecé a investigar sobre Heidi Lamar, Whitney Houston o Tom Cruise. Me acuerdo que en un momento dado, la que era por entonces mi pareja, Nuria, y luego lo que me vino a decir también la persona de la editorial, me dijo, pero vamos a ver, ¿qué quieres hacer? O sea, céntrate en algo, céntrate o en actrices, o en actores, o en intérpretes. Entonces, pues nada, elegimos directores, 10 de los más representativos del siglo XX en Norteamérica, y a lo mejor se nos ha quedado alguno, pero bueno, estos serán los más representativos. Decidimos hacer un libro sobre directores y bueno, pues lo hicimos así. Y la segunda pregunta, muchos la verdad, pero te diría dos, Stanley Kubrick y Quentin Tarantino. Stanley Kubrick de niño, bueno, habéis oído esto, que tenía como un CI, un cociente intelectual casi de 200. Bueno, lo hemos leído. Sí, yo. Y claro, Stanley Kubrick le pasaba que de niño suspendía todas las asignaturas, era un niño súper antipático, no destacaba en nada. Por no destacar, hasta sus profesores decían que tenía problemas de higiene personal. O sea, era un niño que lo último que hubieras esperado es que años después fuera un mito del cine, ¿no? Y Tarantino también es sorprendente porque es como muy extrema su infancia. Deja el colegio a los 14 años y empieza a beber y a consumir sustancias también muy joven, y bueno, luego la manera historia esta del videoclub y tal, ¿no? Pero eso fueron años después. Te diría esos dos. Sí que es verdad que, perdona, todos comparten un poco eso, ¿no? Que ninguno ha brillado en el instituto, bueno, en el colegio. O sea, todos al final acababan un poco con malas notas, ¿verdad? O ausentismo incluso algunos, sí. Salvo uno. James Cameron. Sí, señor. James Cameron, cuando es pequeñito, no solo va bien, sino que le suben 2 cursos en el colegio, porque era un superdotado. Y tiene una historia muy curiosa porque, como era muy tímido también, con 8 o 9 años, sus profesores pensaban que no era un alumno brillante, que no era muy inteligente. Y un día tiene una tutoría con la profesora, con la madre, y dice, mira, es que tu hijo no sabe leer. Y dice, que no sabe leer. Dice, mira, lee esto, anda, tal. Dice, no solo era eso, sino que a las 2 semanas de esa reunión le suben un curso. Lo que pasa es que mostraba tal timidez que no se inhibía a sí mismo para no destacar. Y esa es la única excepción, porque el resto es verdad que eran alumnos, regularcillos, o directamente no tenían ningún interés. Luego, claro, has escrito desde que era su infancia hasta ahora, ¿no?
¿Cómo has hecho para recopilar todo ese tipo de información? Nada, pues echándole muchas horas y mucho tiempo, claro. Muchas biografías, muchas entrevistas, artículos científicos también, tesis doctorales, que de algunos autores había muchas. Y nada, recopilando toda la información que he podido con paciencia y poquito a poco. Y después de ver todo bueno, lo que has escrito y ver su infancia y demás, luego al ver otra vez las películas, ¿lo has Sí. visto diferente? Sí, lo ves de una manera diferente. Justo hace nada estaba viendo True Romance, como era en español, Amor a quemarropa, ¿os acordáis? Y ves, hay muchas cosas de... No es de Quentin Tarantino como director, pero es el guionista. Y tiene muchas cosas de él, desde Christian Slater en el cine, de siempre me voy al cine el día de mi cumpleaños, pues eso es lo que hacía Tarantino, ¿no? Y cuando entra Patricia Arquette, preciosa, despampanante, pues ves que es un poco lo que Tarantino, la ensoñación de Tarantino ahí, lo que él un poco en su mente romántica es lo que le hubiera querido que le pasara, ¿no? Y hay muchas cosas de él, sí, sí. También, por ejemplo, pasa con Spielberg, ¿no? Que siempre plasma en las películas una comida familiar o algo así, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, con Spielberg, si os fijáis, empezamos a enumerar la filmografía, siempre son familias, pues, un poquito disfuncionales, o que falta el padre, o se han separado, o se están separando, o se van a separar, siempre igual. Parece que es como una cosa inconsciente que él lo tiene que plasmar así. Desde Encuentros en la tercera fase, que dices, bueno, en principio es una, por ponerte un ejemplo, ¿no? Es una familia que parece que va bien, pero el padre es rápido, se obsesiona por el tema de los ovnis y tal, y eso afecta a la vida familiar, ¿no? En ET mismamente es la madre la que está cargando con todo el peso de la familia, el padre directamente está ausente. Y así en muchas de sus películas. Es lo que me sorprende en ET, ¿no? Que también es una de mis favoritas, que después de leer el libro, o sea, de leer el capítulo, piensas, ¿no? Y dices, es verdad. O sea, vas cogiendo trozos de la película y es la ausencia, la madre que tira por la familia, en la búsqueda de un amigo. Eso, claro, recopila muy bien todo lo que has escrito y la verdad es que llega bastante. Sí, porque otra cosa no, pero el libro, cuando lo lees, apetece mucho ver las Sí. películas otra vez. Así que en ese aspecto mola, porque igual que vas leyendo y vas aprendiendo, te va apeteciendo ver el cine. Entonces al final se hace como se genera un proyecto chulo leer este libro, la verdad, muy recomendado. Te agradezco mucho. No, te lo agradecemos nosotros. Bueno, pues es así, sí es verdad que ves que se muestran muy auténticos luego en sus películas, no saben hacerlo de otra manera. Scorsese lo mismo, o sea, cuando él está... Bueno, Scorsese es muy brillante, pero cuando ves, tienes la sensación de que fluye más es con las películas de barrio, de mafiosos, de personas atormentadas, ¿no? Sí, se muestran muy auténticos. Sí, bueno, al final es eso, ¿no? Al final muestran que lo que cuentas en el libro también muestran lo que han vivido. Cada uno Sí. lo plasma en las películas, Sí, sí. ¿verdad? Todo lo que ha sido su vida lo van plasmando poco a poco. Poco a poco, no lo saben hacer de otra manera, o sea, son las historias que por lo que sean a ellos les estimula contar. Scorsese, hay momentos en su filmografía, por ponerte un ejemplo, que es que casi da glamour al mundo de la mafia, ¿no? Y lo cuenta con un dinamismo y tal. Bueno, pues es que él de pequeño, los dos referentes que tenía en su barrio eran pues o los curas o los mafiosos, eran los popes de aquello. De hecho, quería ser mafioso, ¿no? En Sí, parte. tuve una época de pequeño que sí. Entonces es que lo ves, o sea, es que tú estás viendo uno de los nuestros o Casino y le dota de una patina de glamour, ¿no? Pues eso, de que son seres, pues casi que los pinta con admiración. Bueno, y se nota, es que todo eso viene del pasado, sí, o al menos en lo que yo he podido estudiar. Luego, por ejemplo, es la pregunta de si, por ejemplo, Spielberg, Scorsese, todos los que has hablado, si hubieran nacido en esta época, ¿tú crees que hubiesen tenido el mismo éxito o...? Complicado, ¿eh? Dura, no lo sé, la verdad. Todos se han mostrado tan apasionados por el cine y tan perseverantes en sacar sus proyectos y le han echado tanto tiempo que probablemente a lo mejor de otra manera, pero yo creo que sí, porque todos tienen historias de varios fracasos a sus espaldas, ¿no? Antes de tener un primer éxito importante. Entonces, yo te diría que sí, no sé de qué manera, pero yo creo que sí. Al final lo llevan dentro, ¿no? Es un poquito esa vocación, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y como profesor, Mm. ¿crees que tú serías capaz hoy en día de atisbar ese futuro en algún alumno? Negativo. O sea, muy difícil, muy difícil. Bueno, sí que puedes ver cierta sensibilidad o cierta manera de percibir la realidad de algunos. Eso cuando tengo dos alumnas, es mi estoy ahora, que dibujan y pintan muy bien, por ejemplo, es que tienen una sensibilidad especialmente artística y que a lo mejor toca incentivarlas para que la desarrollen, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, pero que sepas que dices, madre mía, este va a ser esta va a ser una crack
Difícil, difícil. Luego depende de muchas cosas, ¿no? De las ganas que ponga esa persona en sacar esos proyectos adelante, de la suerte, de los recursos, de las posibilidades que tengan, de la suerte sobre todo, que es un porcentaje altísimo. Es difícil. Puedes ver sensibilidades artísticas definidas, pero como para apostar porque alguien va a triunfar, eso es muy difícil. No, de hecho, justamente hablabas de eso, bueno, el libro habla de eso, ¿no? Que a veces es estar en un sitio en el momento oportuno, Sí. o sea, que es lo que lo cambia todo. Incluso la persona. Sí, Exacto, esa persona. Sí, sí, sí. Kubrick, por ejemplo, era un auténtico desastre, con 9, 10, 11, o sea, era el típico niño que es que no podemos sacarle nada de este chaval, pero el padre, en los test de inteligencia salían inteligencias más elevadas a la media. Entonces el padre no paraba de buscar, no paraba de intentar estimularle con algo, hasta que, misterios de la vida, por lo que sea, le regala una cámara Graflex un día y se obsesiona con ella, se obsesiona, pues como era Kubrick luego después, o sea, obsesivo hasta el extremo de al segundo día saber montarla, desmontarla, planos, contraplanos, todo. No sé, pues por lo que sea, le llamó la atención. Perdón, porque después de la investigación que has hecho para desarrollar este libro, ¿qué crees que sería importante, ¿no? Pues como unos padres, como ejemplo nosotros somos padres, cómo fomentar a unos niños para que puedan potenciar esas habilidades que quizá tengan y no se sepan? Ostras, esta es difícil también. Claro, vamos a buscar. Bueno, no sé yo si estoy para dar consejos, pero bueno, si me preguntas a mí, yo te diría que dos cosas. La primera, dar ejemplo. O sea, los niños es verdad que no suelen escuchar lo que les dices, pero sueles ser espejo para ellos a unos niveles que no te puedes ni imaginar. Y la segunda, estimularles en la medida de lo posible con todo lo que sea, lo que les salga a ellos natural, pues estimularles o incentivarles. A veces no, a veces hay que buscarlo, como el ejemplo que te ponía de Stanley Kubrick, pero todo lo que sea llevarles al cine, llevarles a algún museo, llevarles a cualquier recital de cualquier obra de teatro, lo que sea, en la medida de lo posible. Y también, pues eso, cosas de andar por casa como dibujos, tebeos, lecturas, pinturas, todo lo que sea estímulo. Tampoco forzarles, ¿no? No puedes forzar a nadie, pero que lo tengan a mano. Siempre parte de la base de la casa, ¿no? De cuando la familia intenta ayudar para encontrar el camino del niño. Siempre pienso que es mejor, ¿no? Por ejemplo, como has dicho, ¿no? De regalar una cámara a un niño de 13 años, que tal vez no es un regalo adecuado para los 13 años, pero para él sí. Entonces es inculcarle el cine o inculcarle lo que en un futuro podría llegar a ser algo excepcional. Es una expresión así un poquito manida, pero dar con la tecla. Claro. Intentar estimularles hasta que veas que es algo... y por supuesto no tienen por qué ser directores de éxito. Directores de éxito sea simplemente que se desarrollen en su vocación o pasión lo mejor que puedan, felizmente, y ya está. Pero sí merecerá la pena. A todo esto, si tenéis alguna pregunta, podéis levantar la mano y enseguida os damos paso, ¿vale? ¿Nada? Pues continuamos, ¿no? Ah, mira. Claro. Me gustaría que hablaras un poco de Kubrick, porque como luego su cine es tan distinta una película de otra, Vale. ¿qué has visto tú cuando le has visto de cerca que te explique la chaqueta metálica, 2001? Es que cada película es un mundo. Vale. Stanley Kubrick nace en Nueva York, aunque toda su carrera, o la mayoría de su carrera luego se establece en Londres. Y cuando es niño, Stanley Kubrick, lo que comentaba antes, ¿no? Lo que se puede ver de él es bastante poco, porque en los test de inteligencia que le hacían, él estuvo en Nueva York pasando de un instituto a otro, estuvo como en 4 o 5, no me sé ahora los nombres, no te los puedo decir, pero cambia de instituto de manera bastante frecuente porque era muy mal estudiante. Y entonces sus padres buscaban pues a ver si en otro instituto, con otro ambiente, con otros profesores le estimulamos de alguna manera, pero no encontraban la manera de que el chico fuera mejor. Lo que decía, los test de inteligencia salen bien, pero las notas eran un desastre, impuntual, antipático, poco sociable, lo siguió siendo hasta el final, y lo único que destacaba era eso, en los test de inteligencia, ¿no? Y se muestra pues bastante asocial o poco sociable, o sea, pues un niño que llamaba la atención para mal. Y como te digo, el padre, sin embargo, sí que tenía mucha confianza en que en algún momento desarrollara ese potencial que él creía que tenía. El padre era médico, si no recuerdo mal, y era una familia de la época
de alto nivel económico, de recursos, que también eso es importante, claro, muy importante. Y en un momento dado, a Stanley Kubrick le llama la atención una cosa que años después luego empieza a hacer, porque Stanley Kubrick no es un gran lector cuando es pequeño o adolescente, pero a los 19-20 es un lector compulsivo de novelas. Y eso le viene también de la biblioteca que tenían sus padres en su casa. Lo ve, ¿no? Él lo tiene ahí, lo recuerda. Y luego años después, digamos que lo saca, ¿no? Pero el cambio más notable es cuando tiene 13 años y su padre, como hablábamos, le regala una cámara fotográfica. Y más o menos a la vez aprende a jugar al ajedrez con él, ¿no? Entonces él se obsesiona con esas dos cosas. O sea, todo su tiempo libre lo utiliza en estar sacando fotos y luego se monta un pequeño un laboratorio fotográfico para ver qué tal habían quedado las fotos y todas estas cosas, ¿no? Parece que se muestra un poquito más sociable, parece que está un poquito más tranquilo en el instituto, y llega un momento que ahí es donde ya saca como, no sé si el genio, pero sale a relucir esa inteligencia, esa inteligencia superior, ¿no? Porque cuando está él muy metido en esto de la fotografía y todo esto, él pasa su adolescencia mientras transcurre la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45. Y creo recordar que es cuando muere Roosevelt en el 45, que él saca una foto de un kiosquero al que convence que ponga cara triste, a la vez que en su kiosco está todos los periódicos con Roosevelt ha muerto, que creo que era Roosevelt, estoy casi seguro, en el 45, en el 44. O sea, como él ve ahí, o sea, tiene la visión de que esa foto puede trascender, está expresando mucho con esa foto, ¿no? De un kiosquero así, representando a lo mejor lo que podría ser el ánimo de Norteamérica y todo relleno de papeles, ¿no? Con el kiosco. Y entonces coge esa foto y con 15 o 16 años va a un periódico y habla con la editora del periódico y se pone a negociar con ella de mira esta foto, la que acabo de sacar y tengo aquí un book fotográfico tremendo y que oye, que vamos a negociar, que yo me pongo aquí a trabajar contigo. Claro, la editora se queda impresionada y dice, pero bueno, ¿tú qué es? ¿Dónde vas? ¿No? Claro, ¿dónde vas? Un niño con 16 años. Ahí es donde saca, ¿no? Ya su genio, su inteligencia. Y a partir de ahí, con 16 años, entra en nómina en un periódico como fotógrafo local. Y a partir de ahí, pues poquito a poco, primero la fotografía, luego los cortometrajes, luego ya el primer largometraje y así. Entonces, bueno, es una historia que acaba felizmente, aunque efectivamente luego es el más indescifrable en su filmografía porque, bueno, él toca casi todos los géneros, te diría yo, y en todos hace obras maestras de su tiempo. Para mí podemos hablar, alguna ha envejecido un poquito mal, pero empieza, cuando él ya tiene el control, porque él empieza haciendo Atraco Perfecto, luego Espartaco con Kirk Douglas y Senderos de Gloria, pero cuando él ya tiene el control de verdad es con Lolita, en 1962, con la novela de Nabokov. Y él ya ahí, ya sí que tiene el control, tiene el dinero, tiene el guión, tiene la experiencia, tiene el rodaje, y entonces decide hacer ese tipo de historias. Y efectivamente, elige personajes. Yo te reconozco que para preparar esta entrevista he estado viendo algunas películas y digo, yo de verdad no puedo con esto. Porque es que, o sea, si Lolita, pues el personaje principal que le llama la atención a Kubrick, pues es un pederasta, es Humbert Humbert. 2 años después, 64, teléfono rojo, volamos hacia Moscú, la bomba atómica. Es imposible que la humanidad se libre de la guerra nuclear. Mal. En el 68, 2001, una odisea en el espacio, que el personaje más humano es un robot, es Hal, porque el resto de seres humanos parecen más robots que el propio robot. Luego la naranja mecánica, que qué vamos a decir. Es que yo no he podido terminarla, o sea, hace poco. Y la que en mi opinión peor ha envejecido, porque quiere darle ese toque vanguardista moderno con las esculturas de ¿cómo era el bar este de leche al que va? No me acuerdo, el Milkova, no me acuerdo. Con estas esculturas tan raras, con esculturas de mujeres que están haciendo como de verdad muy desagradable todo. Sí, es muy desagradable. Y luego la que más me gusta a mí es Barry Lyndon, porque suaviza un poquito el estilo de personaje que suele llamarle la atención a él. Y luego nada, El Resplandor y La Chaca. O sea, todos personajes o psicopáticos o muy negativos o pederastas, y no voy a decir yo que Kubrick era, pero le llamaba la atención eso, o sea, quería retratar el lado malo de la humanidad y es la verdad.
¿Con Se ha hecho qué? un resumen, ¿ya? Sí, no, la verdad es que da gusto, porque... Es además es que es un director del que te podrías tirar hablando, qué sé yo, Sí, un día entero, porque es un mundo. sí. Kubrick es un mundo. Sí, la verdad es que en el libro deja ganas de conocer más, porque al Sí. final te centras en la infancia, ¿no? Pero dices, cuéntame más. Sí, es verdad. Sí, Sí, es verdad. La segunda parte. No pasa nada. Claro. Por ejemplo, La adolescencia de... la anécdota de que hizo pasar por una puerta 70 veces a Tom Cruise en la película esta de... Eyes Wide Shut, sí, en la última. Bueno, te voy a contar una que es peor. En esa película, en un momento dado, le dice a Tom Cruise, vete de vacaciones una semanita. Una semanita. Vete a la Qué playa. raro esto, ¿no? Si este tío es bueno, venga, vale. Y le quería de vacaciones porque estaba rodando con Nicole Kidman escenas de sexo con un extra o con un figurante, con un modelo. Y lo que contaba Nicole Kidman es que Stanley Kubrick difuminaba o dejaba la línea del respeto de la interpretación porque parecía más un voyeur o alguien que, pues, o sea, que no sabía muy bien qué estaba buscando rodando una y otra vez la escena de sexo, la ensoñación que tenía Tom Cruise en la película. Entonces sí, Kubrick era Peculiar. peculiar, pero al mismo tiempo hay que reconocerle que lo que hay en su filmografía son obras maestras incontestables de la historia del cine, de muchos géneros además. De muchos géneros. ¿Cuál sería con el director que más empatizas? Yo, pues fíjate, yo creo que con Clint Eastwood, porque de adolescente, de niño, era un poco como yo me veo a mí mismo, de ni frío ni calor, ni que no destacaba ni para bien ni para mal. Iba sacando sus cursos, sus cositas, no destacaba en mucho. Hizo una obra de teatro, pero tampoco fue el que más destacó. A mí me ha sorprendido mucho porque lo conocía muy poquito, la verdad, y es uno de los que más me ha gustado. Estaba muy bien retratado. Y luego el orden, hay el orden que empiezas, por ejemplo, Hitchcock. por Hitchcock y acabas por Tarantino, ¿es por algún motivo? ¿Es por mejor los que más te han gustado al principio? ¿O no tiene nada que ver, no es relevante? Lo hablamos en la editorial y dijimos, bueno, vamos a darle un poquito de, quizá orden no cronológico, pero a lo mejor el más antiguo evidentemente era Hitchcock, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar así. Kubrick a lo mejor lo empieza haciendo películas en los años 30, 40, no, perdón, 50, porque luego me parece que viene Coppola y ya Coppola cuando despegas un poquito después, ¿no? Tuvo que ver un poquito con eso, con la manera que tuvieron, manera no, o sea, el orden cronológico de ellos al sacar las películas. Nada más que eso. Que también comparten todos muchos, que al final, o sea, al principio todos empiezan por abajo, ¿no? Obviamente, pero llega un momento en el que todo se impone, ¿no? Como lo que decías de la fotografía, y es como que dicen, hasta aquí, ahora quiero el control, quiero coger yo las riendas y mandar, ¿no? Y también lo hacen, pero lo suelen hacer a una edad temprana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si hay una lección que yo he sacado de esto es el ejemplo de la perseverancia y la dedicación. O sea, tienen clarísimo qué es lo que les gusta y pese a que algunos tienen algunos fracasos, algunos notables y de años de trabajo tirados a la basura, no desisten y vuelven a la carga otra vez intentando estar mejor. Y bueno, efectivamente tienen un éxito relativamente temprano porque como empiezan tan pronto a coger la cámara y a apasionarse por el cine y por las grabaciones y esto, pues sí, pero vamos, tienen algunos fracasos y algunas decepciones que hubieran tumbado a más de uno y a más de dos. Y ahora vamos a separarnos un poquito del libro para una pregunta personal para ti. Bueno, a ver. Tu película que te ha marcado, que te marca a día de hoy, ¿cuál fue? Porque he estado investigando un poquito antes tu Instagram y he visto que fue Blade una de las que te pudo marcar en el cine, ¿no? Es verdad. Si no vintes en el vídeo, claro. No. Yo el primer recuerdo que tengo así de que mi padre me llevara al cine, porque Blade yo creo que es del 98 por ahí, ¿no? 98, Por ahí, porque yo recuerdo haberla visto también, no, la vi en casa. 98, 99, y entonces yo me acuerdo, claro, yo ahí tenía, pues eso, 10, 11 años, y me acuerdo que me llevó al Teatro Rialto de Madrid, por la Gran Vía, y entonces, claro, era claramente una película que no debías llevar a ver a un niño pequeño, o 10, 11 años, porque no sé si os acordáis, pero la primera de las primeras escenas es el fiestón este que tienen, lleno de sangre, pero es que justo antes de que empiece a echar la sangre, pues hay una señorita con un vampiro que de repente pues empieza a hacer una cosa, ¿no? Claro, todo el mundo en la sala, pues venga, tal, y no entendía nada de lo que estaba pasando ahí. Pero es verdad que yo dije, pero bueno, o sea, que los colores, la música, el subidón en el centro de Madrid, el cine Rialto, que es como muy, no sé, o sea, esto tiene como mucho glamour. Te marcó, ¿no? Te marcó aquello. Sí, luego algunas más, pero sí que es verdad que esa experiencia fue tremenda. Sí, yo creo que ahí el cine ha sido uno de los amores de mi vida y yo creo que empezó ahí, sí, te diría.
Curioso. Justo también comentabas, por relacionarlo un poquito, si no recuerdo mal, creo que era Tarantino, no estoy, Sí. estoy seguro, que su madre lo llevaba a ver películas al cine Sí, que sí. no tocaban. Sí, ¿no? sí, sí, O sea, sí. no tenía ningún filtro ahí, era... Sí, 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 sí. La madre de Tarantino también era muy curiosa porque le tiene a él con 16 años y su padre Tony Tarantino desaparece, ¿no? Y entonces él pues se cría con su madre y su madre tenía la costumbre de con las parejas que ella pues, tuvo, que fueron 2 o 3 mientras Quentin era muy pequeñito, pues le gustaba muchísimo ir al cine. Y entonces como no tenía con quién dejarle, pues le llevaba. Y eran los típicos sesiones estas antiguas de sesión doble. Y eso, y claro, Quentin Tarantino pues se vio algunas películas de los 60-70, pues no sé, desde Sam Peckinpah, pasando por El Padrino, pasando una que era como Yo, Ciudadano Americano, que era otra super... Bueno, no, o sea, toda la violencia, toda la agresividad, toda la sangre, todo lo que queráis, que luego se plasma también ahí. Claro, claro, claro. Lo vio él de pequeñito. Y entonces sí le marcó. Hay una anécdota con eso, que la única película que no le dejaba ver su madre, le dejaba ver todo tipo de burradas. El O sea, lo que Exorcista, ¿no? penséis, El Exorcista. Ya estuve. Pues sí, sí. Lo que sea su madre, esa no le dio Eso no le moló. No le gustó. buena vibración. Y después de escribir por estos 10 directores, ¿harías una segunda parte? Hay un poquito de... Este es un poco secreto. Pero sí, la verdad es que, sinceramente, me he venido arriba un poco Sí. con esto, porque, jolín, ha tenido buena acogida, estoy teniendo experiencias estupendas gracias a haber escrito esto y poder presentarlo y tal. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver. ¿Y cuáles serían? Si puedes... Unos ya que sean del siglo XXI, que todos pues podamos ver como que directores del siglo XXI, aunque hayan hecho alguna película del siglo XX, por ejemplo, Christopher Nolan o David Fincher. Aunque todo el material que tengo sin haber publicado, de lo que te decía antes, de actrices o de intérpretes que también tienen infancias tremendas, pues la verdad es que me gustaría darle salida, no sé si me darán la oportunidad. Ojalá. pues ojalá. estaría interesante. Sí, Heidi Lamar, por ejemplo, o sea, tenía... Era una científica. Es más interesante probablemente que todos estos. Lo que pasa es que, pues como al final me dijeron directores, venga, pues directores, que también está muy bien. No sé, a lo mejor si tengo la oportunidad de darle salida, lo haré, me gustaría, sí, sí. Pues sí. Pues ojalá pudiésemos estar Pues aquí sí. con esa segunda entrega. Ojalá. ¿Y hay alguna pregunta que tengáis vosotros que queráis hacer? ¿Algún director en concreto? ¿Tú, cuñado? ocurre Tim Burton. Pues Tim Burton es uno de los que no está. Justamente. Por eso, Pues eso para el siguiente. Para el siguiente. A mí también una cosa que me convenció, o sea, me convenció, me chocó un poquito, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que era Spielberg, ¿no? Que tiene un Sí. accidente con el coche. Era George Lucas. George Lucas, perdón, es verdad, George Lucas. Y es su madre cuando dice se acabó. Y ahora te vas a centrar un poquito, ¿no? Porque llevaba una vida un poco loca. Sí, sí, sí. Entonces, George Lucas era el típico, que podríamos decir, malote. O sea, malote. Empieza... vamos, tiene muchos rasgos de lo que ahora se llamaría como hiperactividad. Y entonces, nada, pues lo mismo. Mismo patrón, si es que mismo patrón, de genio creativo que parece que le llaman la atención 3 o 4 cosas. En este caso era la religión y la mitología, fíjate, a George Lucas, que luego se ve en la Guerra de las Galaxias. Le gustaba mucho la ciencia ficción y los cómics. Pero nada, en el instituto le va muy mal hasta el punto de que creo que era el día de antes de la graduación de todos sus compañeros, que ellos sí se graduaban y él no, puesto que había repetido un par de veces, tiene un accidente que se salva de milagro, pero a segundos de no matarse. Estuvo, sí, sí, y fue precisamente porque falla un tornillo que justo había puesto él en su cinturón de seguridad. Y nada, y a partir de ahí sí que ve, digamos que las orejas al lobo y empieza a cambiar, empieza a centrarse, intenta sacar los estudios, a la vez que intenta escribir sus historias, porque él sabe que le gusta mucho el cine y los cómics y tal. Y fue a partir de ahí que hubo un punto de inflexión, sí, pero vamos, a segundos de matarse estuvo. Es sorprendente, ¿eh? Que todos empiezan eso mal en los estudios, teniendo altibajos en la vida y al final terminan encontrando el camino Sí, y llegando a donde están. felizmente. Eso también habla a lo mejor mal del sistema educativo este industrial en el que a lo mejor nos hemos instalado todos, ¿no? Que los niños, las niñas que son un poquito diferentes, que tienen una mentalidad, una sensibilidad artística diferente, algo más sensibles, pues que a lo mejor que no encuentran su lugar ahí. porque ya, por mojarnos un poquito, tú como profesor, Sí, ¿qué crees que se podría cambiar en ese aspecto? Jolín. Te digo la verdad, yo
yo este año con sobrevivir ya Falta es poquito. es que es muy difícil porque hay tantas cosas que habría que cambiar. Pero sí que es verdad que es un sistema educativo, no sé si obsoleto, pero desde luego bastante antiguo, no actualizado. Yo diría que industrial, en el sentido de que sepulta, ¿no? la creatividad y, no sé, el ánimo que tienen los niños de realizar algo, porque es verdad que ves a niños y a niñas que tienen vocaciones como muy claras y dices, pero ¿qué me estás contando? De matemáticas o de no sé qué, si es que además no se me da bien y no se me da porque es que no me interesa en absoluto. Pues a lo mejor, no lo sé, quizás ser un poquito más flexible y es que es muy difícil, es que hay tantas cosas, porque las ratios luego son tan grandes, yo tengo 34 niños en clase y no sé cuántas clases, pues es que es difícil llegar a, es imposible llegar a todos, por lo menos para mí, vamos, o sea, no sabría darles salida a todos. Luego, por ejemplo, has dicho antes que estabas 12 años, ¿no? Como profesor. En total sí, sí. ¿Has visto la diferencia de que antiguamente se veía más gente inculcando, ¿no? el cine o sacando su faceta de interpretación artística y todo eso? Ahora, que están un poquito como más cerrados. O distraídos, O ¿no? Diría yo, distraídos porque al final tienen pantallas. mucho sí, estímulo, exacto, mucho estímulo. Al fin y al cabo, es como que le frenan un poquito más. La diferencia. Es una buena pregunta, no sabría decirte. Se refleja sobre todo en la atención, eso está clarísimo. Está clarísimo. Lo que pasa es que en nuestras generaciones y las anteriores no sé si había también mucha atención para según qué cosas, porque por ejemplo luego a esta generación le pones Los Vengadores en Game 3 horas y están entusiasmados con ello. Yo también. Claro. Entonces, no sé qué decirte. Desde luego habría que regular el tiempo delante de las pantallas. Sí que es un problema ya para la creatividad, para la atención, para la concentración, para la dopamina, para muchas cosas. No lo sé. Lo de la creatividad no lo sé, de verdad es una buena pregunta. Y ya por seguir poniéndote contra la espada y la pared, Sí. ¿Crees que el cine ha desmejorado con relativo a con lo que había antiguamente? ¿O crees que ha cogido una forma diferente y ya está? O sea, que es igual de aceptable. Bueno. La calidad es diferente, no sé. ¿Cómo lo ves? Yo te digo mi opinión, a mí me interesa menos, es verdad. No sé por qué. Es verdad que últimamente con esto, como estoy tan liado con... Últimamente lo que hago es leer mucho de cine más que ver películas. Entonces no estoy a lo mejor tan actualizado. A mí me interesa menos el de ahora, pero no por nada. No sé, sino porque a lo mejor no hay tantos quizá directores, directoras, actrices, actores icónicos que saquen películas que me llamen tanto la atención. Sí, quizás se ha comercializado todo un poco más, ¿no? Se hace Sí. un poco para que a todo el mundo le pueda gustar y no se profundiza, ¿no? A lo mejor en ciertas historias como deberían ser. Sí, Yo lo veo un poco Sí. así también. puede ser. Y luego también cuando todo esto que acompaña al cine, que es el tema de los Oscars y los Globos de Oro también, pero poco a poco todo el mundo vamos viendo que se ha desprestigiado un poquito con el tema de que no te terminas de creer las películas que se están llevando muchos premios o... No lo sé. A mí me interesa, es verdad que menos, sí. A mí el cine que más me gusta es el de los años de Norteamérica, de los años 70-80. Me entusiasma. Y es verdad que ahora no... Lo que sale ahora pues me cuesta más. Pero bueno, son gustos, es el mío. ¿no? Pues yo poco más te puedo preguntar, porque ya lo demás lo podéis encontrar en su Sí, libro, exacto. Atrapados por su pasado, que la verdad es que os va a gustar seguro, porque si te gusta el cine te va a gustar este libro, y encima, como decía antes, al final el libro se convierte en una aventura porque te apetece ver esas películas de esos directores que luego te vas a ir poniendo mientras vas leyendo y ves todo de otra manera, ¿no? Porque te hace ver esas raíces de esos directores que al final van plasmando en sus películas, y eso es muy atractivo y lo podéis hacer disfrutando del libro Atrapados por su pasado. Muchas gracias, chicos. de verdad. Ha sido todo un Gracias a placer ti. y ojalá estemos para la segunda edición. Seguro Claro. que sí, seguro que sí. Un placer, muchas gracias. ¿Sabes? Un placer. Mira, Una pues pregunta, nada, ahí seguimos. Antes de cerrar, a mí me gustaría agradecer a la madre de Tarantino que no me dejara ver El Exorcista, porque no sé qué hubiera salido. Porque si encima ver el exorcista no se hubiera sido, ¿no? Sí, es verdad. Pero las burradas que vio también no se quedan cortas, ¿eh? Bueno, es que la madre debía de ser un personaje casi, digamos, lumpen. O sea, una Para otro libro, ¿verdad? Sí, Ah, no, ya, solo para él. me estaba acordando de dos películas que le lleva a ver y de hecho no sé si fueron seguidas. Perros de paja de Sam Peckinpah, ¿te acordáis? Con Dustin Hoffman así jovencito, que hay una escena, bueno, es que me da hasta vergüenza decirla así. La vamos a Bueno, poner ahora mismo aquí. Pero no sé si la tenéis en mente, que bueno, un grupo no sé, de chicos de pueblo que van ahí, que se van metiendo en su casa y tal, y bueno, hacen todo tipo de tropelías a él, a su pareja y dices, pero bueno, o
O sea, es que es desagradable al no poder, pues le lleva a ver esa. Y luego una que se llama Joe, Ciudadano Americano, que lo mismo, hay una matanza al final con escopetas y tal. Bueno, pues era el tipo de películas que iban a ver viernes y sábado. Quentin y su Sesión madre. doble. Sesión doble. Sesión doble. Menos mal que por lo menos canalizó Sí que es toda esa verdad. violencia hacia Hacia el el arte y hacia la creatividad. Tal No cual. se dedicó a sacar el rifle y irse a los colegios a disparar. Pues sí, Sí, porque vamos. sí, sí. Pero claramente, además. Ujú, Desde tal los cual. guiones hasta las películas, sí, sí. Totalmente. Pues muchísimas gracias a todos por Muchas venir. gracias. Ha sido un placer estar aquí con Juan Pablo y Igualmente. gracias y ojalá estemos aquí para el siguiente libro. El placer ha sido mío, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias.